9:07 en el resto de Chile. ¿Por qué digo la hora del resto de Chile? Porque tenemos a un invitado muy interesante que lo habíamos estado ahí pololeando desde el lunes, ¿no? Para que nos acompañara. Había tenido algunos inconvenientes, pero ya estamos con él, el periodista, analista Mirko Macari. ¿Cómo estás, Mirko? Gusto de saludarte. Buenos días. Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Sí, pues nos había costado. Sí, había costado encontrarse. Pero estamos. Ya estamos. Me cambió por Paulsen ayer, pero no hay ningún problema. Oiga, acá 5 grados bajo cero de sensación térmica en la Patagonia. Casi no hemos tenido nieve. Allá recién entrando al frío, Mirko, ¿no? Esta semana ya tenemos bajas temperaturas y constantes. ¿Crees tú que, partamos y metámonos en materia inmediatamente, Mirko, ¿en qué posición está el gobierno en estos momentos? ¿Cuál es tu análisis? Hablabas en una entrevista Interferencia extensa de hace algunas semanas que el gobierno ya está o ha reconocido su fracaso a la hora de enfrentar la pandemia del coronavirus, cuando Mañalich habla de que se le derrumbó el castillo de naipes o que se navega en la oscuridad. Pero planteas algo muy interesante respecto de que el gobierno, la clase política chilena todavía no entiende o malinterpreta lo que está sucediendo a nivel mundial e internacional, ¿no? La caída de las democracias occidentales, de los sistemas. ¿Cómo tenemos que verlo los ciudadanos, eso que planteas, Mirko? Sí, es complejo en el sentido de que tiene múltiples variables, pero lo cierto, o lo que yo vengo viendo como un observador interviniente, como alguien que está siempre en la prensa política, lo que tú ves es un proceso de descomposición de las instituciones tradicionales. Por lo menos los últimos 10 años en Chile todas estas han estado sometidas a cada una más menos que la otra a escándalos de corrupción, producto de la transparencia que reina en esta sociedad digital, que es una casa de vidrio. Las tecnologías permiten el desarrollo de la tecnología, las redes sociales, que sepamos cosas que antes no podíamos saber que existían. Entonces prácticamente se han disuelto los secretos y nos enteramos que la práctica de los abusos sexuales en la iglesia no eran un par de casos aislados, sino que eran extendidas. Vimos los focos, las cámaras sobre los límites de la política, no financiados por las grandes empresas en los casos de financiamiento irregular. Vimos lo que estaba pasando en el Estado, en el Senado, en fin, tú vas recorriendo una a una las instituciones, los carabineros, el ejército. Entonces, llegamos al estallido social, ya la pandemia con las instituciones en el suelo, todas. Y entonces lo que tenemos es una suerte de anomia que se ve, por ejemplo, en el caso de Santiago, en una falta de credibilidad de la autoridad, ¿no? Cuando te dicen, oye, aquí es en la casa, no salga. Bueno, en Santiago solo hay un 30% de reducción de la movilidad, sobre todo en sectores populares, donde se ha producido una desconexión, ¿no?, de las jerarquías sociales completas, ¿no? Y la gente hace lo que se le ocurre. Y estos fenómenos empiezan a ser en global, pero es particularmente arrendrado y complejo en América Latina, la desconfianza hacia las instituciones de la democracia representativa, porque estamos pasando, y en ese sentido yo soy un optimista, independiente que parezca un poco tétrico lo que planteo, pero que es más o menos evidente, porque no es algo que planteo yo, sino que todos los expertos que estudian estas cosas lo están viendo, ¿no? Que estamos pasando a una suerte de democracia directa, ¿no? La gente en la sociedad digital vota todos los días cuando pone me gusta, cuando comparte en redes sociales, y entonces se vuelve anacrónico esto de estar entregándole el poder a alguien cada 4 años. Eso en términos macro, eso es lo que está pasando en términos macro. Ahora, en lo micro, ¿no?, respecto de la conducción de la pandemia, también está este choque vocal, porque el gobierno, uno podría decir, tuvo una oportunidad de oro, ¿no?, que fue la de darle a la pandemia una conducción que le permitiera relegitimarse después de la posición en la que quedó con el estallido social.
¿no? Y sin embargo, claro, el gobierno opta por un tipo de conducción. Esto es lo interesante de comprender, porque nadie sabía a ciencia cierta que era lo equivocado y que era lo correcto, pero decide, ¿no?, esta conducción unipersonal en las manos del ministro de Salud. ¿Ah? Y entonces el ministro tiene una disputa de poder desde el minuto uno con los alcaldes de la región metropolitana, que son la mayoría alcaldes incluso de su propio sector. La tiene con el colegio médico, forman una mesa social que finalmente resulta ser una comparsa, es decir, lo que se plantea ahí no es necesariamente lo que va a hacer el gobierno. ¿Ah? Y entonces no socializa la conducción de la pandemia. Son tiempos en que la clave, a mi juicio, es la colaboración. Y entonces el gobierno se enfrenta, después de, efectivamente, a partir ya del 10 de mayo, el fracaso de su estrategia inicial, que son las cuarentenas estratégicas, ¿no?, que son estas cuarentenas parcializadas, no, se enfrenta al fracaso de eso. Y entonces queda una posición de mucha debilidad el ministro de Salud. ¿Ah? Efectivamente, ya vemos cómo la falta de credibilidad en el tema de las cifras, de los números, se da vuelta a la tortilla en el tema de los muertos. Personajes como Alejandra Matus, como la gente que trabaja en espacio público venían planteando hace rato que estaban mal contados los muertos y el gobierno decía no, y pagan el costo finalmente de una soberbia inicial para decir nosotros tenemos la pelota y nosotros sabemos cómo hacerlo. Y además comunicacionalmente lo hacen con soberbia, ¿no? Mañalich decía, estoy cansado de recibir felicitaciones del mundo. Piñera decía, oye, me llamó Trump a felicitarme, estoy muy orgulloso por cómo estamos conduciendo la pandemia. Entonces por la boca ha muerto un poco el pez, ¿no? Yo te decía, esta semana ya el gobierno tuvo que poner al ministro de Ciencia, Andrés Q, a hacer la vocería de las cifras, porque Mañalich perdió credibilidad, ¿no? Entonces no hay nada más complejo en este minuto que una autoridad en este escenario macro que yo te describía, que no tiene credibilidad para decirle a los ciudadanos lo que tiene que hacer. Y eso es lo que estamos viendo, ¿ah? Sí, ¿servirá de algo, Mirko, sacar al ministro de Salud, sacar a Mañalich? No es el momento, Piñera no lo va a hacer, no será positivo, no será una señal en estos tiempos donde la desconfianza reina, Mirko, sacar a Mañalich. Y yo creo que Mañalich está políticamente muerto, simplemente está flotando porque el presidente opera en una lógica de que no quiero que me doblen la mano. Porque no quiere que se lea como una derrota del gobierno. Pero desde el punto de vista estrictamente sanitario, lo que corresponde hacer ahora es aquello que no se hizo al principio, que repito, no tiene que ver con criticar las medidas del gobierno, sino que con darle un soporte más amplio a la legitimidad de esas medidas. Es decir, que se necesita un ministro de salud que sea capaz de convocar a distintos actores para que las medidas sean producto de un consenso. Nuevas medidas, una nueva estrategia que además tenga un punch comunicacional fuerte, no, porque la primera fracasó, eso es evidente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me refiero con que se cambie el tipo de gobierno de la pandemia. Muy probablemente los acuerdos que empiezan a tejerse en el ámbito económico-social, ¿no?, respecto a la necesidad de nuevo cambiar la estrategia inicial de los bonos por transferencias directas mucho más importantes que van a implicar que el Estado chileno se endeude, etcétera, van a llevar también a la necesidad de un acuerdo en materia de conducción de la pandemia. No es un escenario en el que nadie pueda hacer luego decir yo soy el que manda acá, porque ya estamos frente a una suerte de como lo dijo el ministro, ¿no?, de entrada a la oscuridad, no tenemos certeza de nada, no sabemos. Entonces hay que juntar muchos palos para cruzar el puente, y eso se tiene que hacer entre más actores. Por lo demás es el signo de los tiempos, ¿no?, hacer las cosas colaborativamente, porque lo que se derrumban son todas las instituciones verticales, aquellas que se construyen desde la jerarquía, desde un yo mando, desde yo tengo el poder.
Eso respecto de la idea tradicional de presidencia, de la idea tradicional de un ministro a cargo de la crisis. No es que no haya un responsable, pero ese responsable tiene que ser una persona que sea capaz de convocar a muchas otras. Sí, sí, de tratar de unir, y que se podría pensar también en que Piñera lo ha intentado. Lo que pasa es que no le resulta hace mucho rato, y cada cosa que hace el gobierno uno tiene la sensación, Mirko, de que es un show, que es una puesta en escena, ya con el tremendo error en el instructivo para entregar las cajas con alimentos, que ayer asume también Carla Rubilar. También ha faltado expertise en cómo comunico lo que estoy haciendo, ¿no? Es que esa es una constante de Piñera. Piñera tiene que ver con sus defectos, con sus límites personales, que el poder y las crisis lo amplifican. Entonces él tiene un narcisismo patológico y termina haciendo que toda la conducción del Estado se reduzca a una operación de marketing para que su imagen mejore y por lo tanto mejore sus resultados en las encuestas, ¿no? Y entonces esa distorsión que es propia de la personalidad de Piñera entra también a jugar en esta crisis, ¿no? Porque él está preocupado de que esto sea una oportunidad para él, para ganar. Él a su vez, esto no tiene que ver con que sea de izquierda o de derecha, esto tiene que ver con su biografía, con su perfil de inversionista, un tipo cuya obsesión es ganar, ganar y acumular, y nunca perder. Entonces está viendo cómo él va en la ganancia de esto, y por eso que el instructivo dice resaltar la figura del presidente. Es muy difícil de evitar eso. Claro, y la Rubilar aplica el manual del ministro, que tiene que ser fusible para que esto no escala al presidente, porque cuando dice si el presidente hubiera visto esto nunca lo hubiera permitido, es exactamente que despejar la duda de aquello que todos sabemos que ocurre, que el presidente elige el instrumento de las cajas por la materialidad que tiene y porque va a tener cámaras, va a tener televisión. Esto, a ver, la necesidad de mostrar lo que tú haces, y la obsesión por aparecer haciendo cosas positivas es propia de todos los políticos, ¿no? Esto no es privativo de presidente de Piñera, de la derecha, sí, tú lo puedes ver, no estaba Pamela Gil entregando cajas a todos los alcaldes felices, pero el instructivo te habla de un diseño del gobierno para que esto sea así. El sentido de esto es la ganancia política, la foto de la imagen. Entonces esto simplemente tira por el suelo desde el punto de vista comunicacional la lógica de la entrega de cajas, que todos sabemos que no bastan, no que sean malas en sí mismas, esto es una ayuda, está bien, pero cuánto te dura la caja, ¿no? El verdadero tema, la verdadera solución, los países que hemos visto, ¿no?, que han solucionado esto para que la gente se quede en su casa, tiene que tener plata en su cuenta vista, en su tarjeta, etcétera, ¿no? En Alemania tú llegabas, cuando la gente venía del viaje, se encontraba con que el país estaba en la pandemia, y decían váyase a su casa, y la gente no sin firmar ni un papel ni nada, y apretabas un botón en el computador y al otro día tenías 3.000 euros, porque es lógico, si te dicen quédate en tu casa, no salgas a trabajar, te vamos a permitir las condiciones para que eso ocurra. Y eso todavía no ocurre. En Chile está atrapada toda la institucionalidad tradicional, en el típico, la típica burocracia, en la lentitud, en esto, y entonces aquí cada día que pasa tiene un valor, y vemos cómo justamente eso es lo que está jugando en contra, ¿no? El tiempo. Todo lo que hay que hacerlo urgente, y los tiempos convencionales no alcanzan, porque además las autoridades, en particular el gobierno, están enfocados en la ganancia corta, en la foto, en subir en las encuestas. Es parte de una etapa de descomposición del sistema político como lo conocemos, que viene incluso desde mucho antes del estallido, pero que el estallido y la pandemia hacen más evidente. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. Es muy interesante lo que planteas, Mirko, porque nosotros en Magallanes, como magallánicos, con todas las cosas que nos caracterizan y con cuestiones históricas también que han sucedido en Punta Arenas, en términos sociales y políticos, nosotros estamos absolutamente asfixiados con el centralismo. Parecemos el cabro chico que espera a ver si el papá nos da permiso para salir el viernes en la noche, porque no se puede hacer nada a nivel local. Las autoridades tampoco han tenido el peso, el perfil, la personalidad como para exigir cuestiones que van más de la mano con la identidad local que con lo que nos dicen desde una oficina
oficina en Santiago. Bajo esa perspectiva, el eje izquierda-derecha, uno tiene la sensación que para nosotros, para las regiones, ¿no?, que estamos fuera de la gran capital, no nos sirve mucho este eje izquierda-derecha, y que va de la mano, sí o no, Mirko, te lo consulto, te lo pregunto, ¿cómo lo ves tú, con este cambio del sistema político que estamos viviendo, que quizás muchos no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta tampoco, ¿no? O sea, claro, ya viene un plebiscito para una nueva constitución, que es un paso, y muy probablemente esta pandemia va a acelerar este proceso de descomposición de este Chile vertical, centralizado y autoritario, como parte de una transformación que es global. Vamos hacia sociedades, no, con formas de organización política mucho más colaborativas, horizontales y profundamente territoriales. ¿Cuál ha sido la oposición al ministro Mañalich y al gobierno en esta pandemia? Los alcaldes, los propios alcaldes de la derecha, ¿no? Los más críticos, los que han conseguido más poder, justamente porque los alcaldes independientes de su posición en el eje tradicional izquierda-derecha no tienen la realidad de los territorios, ¿no? Y entonces caminamos indefectiblemente hacia formas de organización que tienen que ver más con la estructura de las redes sociales, justamente, que son nodales, muchos puntos diversos y convergentes, asociados y entrelazados entre sí. Y entonces eso es inevitable. Y fíjate tú que no es casual, yo lo destaco permanentemente para mostrar este agotamiento de la izquierda derecha que configuró el siglo XX, que fue muy útil, que fue la tensión que organizó el siglo XX chileno, y el país avanzó en esa lógica, pero ya en el siglo XXI, por lo menos en los últimos 10 o 15 años, ese eje simplemente se ha transformado en un juego de suma cero. La culpa de todo la tiene el otro. Yo no soy de derecha porque no quiero que gane la izquierda, yo soy de izquierda porque no quiero que gane la derecha. Esto es negativo. Y fíjate tú que la primera posición en términos presidenciales hoy día lo ocupa Joaquín Lavín, que es muy interesante porque él realiza una gestión del municipio de Las Condes que es completamente digital y que es horizontal ya. Es decir, la autoridad, el alcalde, hace aquello que sus vecinos le piden que haga, ¿no?, sin tener la forma tradicional de poder, de decir yo voy a hacer esto y esto y esto y miren ustedes cómo lo voy a hacer. No, los alcaldes los vecinos le van diciendo a Lavín todos los días, no, alcalde, tengo este problema acá, alcalde, tengo este problema allá, y él lo cogestiona a través de las redes y va ofreciendo las soluciones, y esto además lo pone en la lógica casa de vidrio para que lo vea todo el país. Entonces la gente ve un alcalde que está haciendo cosas en conjunto con su comunidad, no haciendo participar a la comunidad en la toma de decisiones, ya no diciendo de arriba para abajo yo voy a hacer esto y usted me va a aplaudir, o usted me va a criticar después que yo lo haga. Y él tiene plena conciencia de eso porque tiene un asesor, un gallo internacional, ¿no?, que es Antonio Gutiérrez Rubí, que es experto en ecosistemas digitales. Y entonces en su primer lugar en las encuestas no es casual. Todo el mundo sabe que él es de UDI y es de los Opus Dei, pero él, sin embargo, dice yo voto a prueba, y voy por una convención constituyente. Todo el mundo sabe que es Opus Dei, que es valóricamente conservador y todo, pero él pone la bandera de la diversidad sexual, porque el tipo está conectado con estos valores emergentes que la gente espera de sus autoridades, como unos más, como el primus inter pares, no como alguien que viene a solucionarte todo y arreglarte todo. Esto para el caso de las regiones es fundamental porque viene la descentralización del país, sí o sí, no tiene vuelta. No hay caso, es descentralizar o morir, ¿no? Tal cual. La cultura asfixiante chilena ni siquiera tiene que ver con Santiago, sino que con ciertos lugares o poderes en Santiago. Y ese poder histórico, ¿no?, que se conforma desde que Chile es Chile, ¿no?, ya no sirve en el siglo XXI.
ese poder autoritario, centrar esa figura salvífica, más allá del bien y del mal, que era el presidente de la República, una suerte de monarca, ¿no? Y sus ministros todos poderosos, y regiones lejanas, mendicantes, que tienen que ir en procesión a Santiago a pedir cualquier cosa, todo eso se cae, ¿no? El Congreso lo mismo, vamos probablemente hacia congresos territoriales, vamos probablemente y necesariamente hacia un país federal, y hay que empujar con eso, y por eso que ya se está discutiendo una nueva institucionalidad política. Pero aquí también hay un choque generacional, ¿no? Las viejas generaciones no se imaginan un país sin un presidente poderoso y un Congreso. Entonces toda la discusión y la conversación tiene que ver con quién va a ser el próximo presidente. Da lo mismo un poco quién es el próximo presidente, lo importante son las nuevas reglas. Tal cual, tal cual. Lo último, Mirko, en honor al tiempo, nos quedan un par de minutitos. ¿Sigues pensando, te sigues haciendo la pregunta si Piñera pasa agosto? Esa era la pregunta hace algunas semanas, lo planteabas tú en esta conversación con Interferencia. ¿Pasa agosto, Sebastián Piñera? Claro, lo digo en el siguiente sentido, o lo dije en el siguiente sentido, me parece que es la pregunta necesaria, justamente, si estamos requiriendo un tipo de gobierno de la pandemia, el gobierno de la crisis económica y política a la que estamos entrando, no vamos a necesitar grandes acuerdos, o vamos a necesitar mucha gente poniéndole palitos al puente. La pregunta es que eso va a implicar a todos los sectores políticos y gente que está más allá de los sectores políticos, sectores sociales, etcétera. La pregunta es si Piñera va a ser parte del problema o va a ser parte de la solución en ese escenario, de acuerdo a su personalidad, a su pulsión de querer encabezar todo, de estar en todas, de querer llevarse él los réditos de todo y de finalmente obstaculizar entonces, ¿no?, un acuerdo horizontal donde no hayan ganadores que quieran lucirse, sino porque eso nos está demandando esta crisis. O sea, te pone, por favor, tus intereses personales, como salir a huevear, entonces quédate en tu casa. Bueno, para los políticos es lo mismo, te pone tu interés personal de subir en las encuestas, de querer ganar, y ponerte al servicio de la comunidad de todos. Entonces, esa es la pregunta, que puede significar que algo que ya decía Lavín en enero, ¿no?, en una entrevista le decía a Piñera, que el jefe de Estado, sin necesariamente salir de su cargo, es el jefe de gobierno y admita pasar a un segundo lugar, a una trastienda, para que otros actores más legitimados, sin tanto rechazo, que no despierten animadversiones, sean capaces justamente de hacer ese proceso. En ese sentido me refiero de si Piñera pasa o no pasa agosto, ¿no?, que es la manera tradicional de que tenemos los chilenos de decir, oye, ¿cómo pasamos el invierno? Pero porque la crisis política es de una magnitud gigante, ¿ah? La crisis política es de una magnitud gigante, a eso me refiero. Y esa es la pregunta que yo creo que es muy vigente, está muy instalada. Mirko Macari, periodista, analista. Mirko, te envío un abrazo. Mucha gente te envía muchos saludos acá a Punta Arenas, de otros sectores de la región de Magallanes, así que muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Abrazos para todos por allá. Que estés muy bien, Mirko. Chao, buena jornada. Igual, muchas chao, gracias. 10:30 en punto, pausa y ya venimos. En un año tremendamente